Buenas tardes, hermanos. De nuevo, pues me dirijo a vosotros. En esta tarde quería compartir con vosotros pues un seminario que se hizo a través de PowerPoint y diapositivas, y yo lo he intentado hacer también así porque tengo los recursos, pero se veían muy pequeñas las letras. Entonces he optado por leer yo las diapositivas aquí en la tablet. Y este seminario es acerca y se titula ¿Quién es el pastor? Asumiendo responsabilidades. Entonces me estoy dirigiendo con este mensaje a los hermanos que nos reunimos en casas, en Santa Ana y en La Vaguada. Pero como transmito en abierto, pues a quien le pueda interesar esta enseñanza, pues bien, pero que yo me dirijo particularmente a mis hermanos, porque considero que este es un tema que es importante para nosotros, ¿no? Así que el título de este mensaje es ¿Quién es el pastor? Asumiendo responsabilidades, ¿no? Y lo que vamos a considerar pues en esta enseñanza es el ministerio pastoral en la iglesia, ¿no? En particular se va a considerar también la necesidad de que todos asumamos la responsabilidad personal de nuestras propias vidas y que todos nos cuidemos los unos de los otros. Al tiempo que reconocemos que habrá personas en la iglesia específicamente dotadas de este ministerio. Así que lo que vamos a considerar será pues la responsabilidad personal, la responsabilidad común, ya que formamos parte de una comunidad cristiana, y la responsabilidad del pastor y del liderazgo de los ancianos, ¿no? Así que en cuanto a la responsabilidad personal, en asuntos de salvación, cada uno de nosotros particularmente debemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Debemos creer por nosotros mismos y seguir la dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas. Aquí, en este asunto, nadie puede interferir ni controlar, sino simplemente exponer la palabra de Dios en cuanto a la salvación a estos temas, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a entender y comprender por nosotros mismos y tener la experiencia. Nadie puede tener la experiencia por ti. Un pastor no puede tener la experiencia por ti, ni te puede decir que esto es así, asado y que ya te ha pasado. Tú tienes que experimentar por ti mismo la experiencia en cuanto a la salvación y ser guiado por el Espíritu Santo. Y aquí hay pues unas escrituras. En Hechos 2:38, por ejemplo, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Apocalipsis 22:17 dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que cualquier persona que invocara el nombre del Señor, no importa su pasado, no importa su trasfondo, no importa su situación social, no importa absolutamente nada, cualquier persona que realmente Dios lo llame a invocar su nombre y le ponga esa confianza y fe en Él para hacerlo, pues esa persona puede ser salvo y puede experimentar la salvación por sí mismo, ¿no? Y esto es una invitación que se hace a todos de una manera gratuita. La salvación es algo gratuito, ¿no? Y también en cuanto a la responsabilidad personal, no solamente
en cuanto a la salvación, que debemos asumir nosotros la responsabilidad de llegar a tener esa experiencia y ese conocimiento por nosotros mismos, sino también en nuestro discipulado. Debemos caminar con el Señor. Debe haber un deseo en el creyente de querer crecer y consagrarse a Dios y debe cultivar pues una relación con Dios para ese propósito, ¿no? Y aquí tenemos algunas escrituras también, en Juan 21, 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme, ¿no? Y es cuando Jesús se apareció a Pedro, allí en el lago de Galilea. Se aparecían unos discípulos, no estaban todos, pero tuvo esta conversación con Pedro, ¿no? Pedro le preguntaba acerca de Juan: ¿y este qué va a hacer? Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme a mí. Entonces, en esto vemos que cada persona tiene pues un llamado, tiene una guía de Dios y no debemos interferir los unos con los otros en este aspecto. Tú tienes que conocer lo que Dios quiere para tu vida y seguirlo, y ya Dios hará también lo mismo que hace contigo con otra persona. Y por eso no debemos interferir en cuanto a los llamamientos, en cuanto a las vocaciones de cada uno. Tenemos que seguir y ser responsables por nosotros mismos, ¿no? En Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y en Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, que Dios te puede llamar a hacer ciertas cosas y tú debes realmente ocuparte de hacer esas, y en la medida que tú puedas ayudar a los demás, bien, pero sin interferir, ni controlar, ni hacer nada por el estilo. Y de aquí viene, pues, en cuanto a la responsabilidad personal, nos viene todas estas cosas como forma parte del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? De que en este sacerdocio Dios establece que cada hombre tenga acceso a Dios por sí mismo y no necesita que vaya a través de ningún intermediario. Por ejemplo, a través de un sacerdote o de María o de ancianos, del ministerio, sino que hay realmente un acceso directo a Dios, ¿no? En esta dispensación. En el Antiguo Pacto quizás los sacerdotes tenían una influencia superior en este tema, pero en el Nuevo Testamento tan solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y esto ya no forma parte del seminario, pero yo estoy en estos días meditando acerca del Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor y realmente nosotros debemos cultivar esa relación con Él directa que tenemos como el pastor y obispo de nuestras almas, que realmente Él nos conoce y puede suplir todas nuestras necesidades, traer consolación, guía y protección a nuestras vidas. Y es eso, ¿no? De que esto es algo que es necesario que nosotros hagamos por nosotros mismos, sin menospreciar a nadie, pero tenemos en este tiempo un acceso directo con Dios, ¿no? La Reforma fue en gran parte responsable, bajo la guía de Dios, de reintroducir esta verdad en el cristianismo, porque antiguamente, pues, como he dicho, pues sí había esa intermediación entre los sacerdotes, incluso para asegurarte un poco el futuro, pues podrían incluso vender bulas papales y cosas por el estilo para asegurar tu salvación y todas esas cosas. Pero hoy en día nuestra salvación viene de Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de tener esa experiencia con Dios y de dar testimonio de ella.
por medio también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado también para guiarnos. Es como dice la palabra de Dios, la unción que nos hace discernir en las cosas para poder no meternos en peligros y en situaciones que son peligrosas. Así que, y esta es una verdad que también fue muy importante cuando surgió el movimiento de los hermanos, ¿no? Que ellos veían la importancia de que todos pudieran participar en el ministerio, ¿no? De que cada uno, conforme a la gracia que había recibido, podía pues ministrarla a los demás, como dice Pedro, que había realmente una amplitud para poder servir a Dios de toda la congregación. Y esto se recibía también de una manera, el don o el llamado de parte de Dios. Así que en este aspecto todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aquí entre nosotros no hay división, como en la Iglesia de Roma, entre sacerdotes y laicos. Todos somos sacerdotes y todos tenemos un acceso directo a Dios y todos podemos ministrar a Dios y ser ministrados por Él. Y esa es parte de nuestra responsabilidad personal. Luego está ya entramos en la responsabilidad común, ¿no? Como formamos parte de una comunidad, de una iglesia, y paradójicamente no somos simplemente personas que no hacemos, nos hacemos responsables solo de nosotros mismos, sino que hemos sido bautizados en un cuerpo y por lo tanto somos parte de una comunidad, ¿no? Y eso lo vemos en el trasfondo judío de la Biblia, ¿no? Y la historia de la salvación, que es principalmente comunitaria y corporativa en su expresión, ¿no? Y eso contrasta mucho con la historia griega, o que estamos nosotros muy influenciados por ella, que es individualista. Y por eso necesitamos recordar esto en nuestra vida y en nuestra forma de pensar, de que en la Biblia nos trae esa idea de formar parte de un cuerpo, de ser parte de la iglesia, de que estamos unidos, de que estamos ligados los unos a los otros y que tenemos una responsabilidad también de los unos hacia los otros, como por formar parte del cuerpo. Y por eso casi todas las representaciones que se dan en la Biblia de la Iglesia del Nuevo Testamento son representaciones e ilustraciones comunitarias, ¿no? Como somos piedras, formamos parte de un edificio, ¿no? Y somos miembros de un mismo cuerpo y somos soldados de un mismo ejército. Estas son representaciones, ilustraciones que vemos en las Escrituras como que formamos parte de una comunidad. Y hay una palabra que se repite, que es los unos a los otros, ¿no? En Colosenses dice, exhortaos los unos a los otros, ¿no? Y estas dos palabras aparecen más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y expresan, pues, las alegrías y los desafíos que tenemos en común y también, pues, en vivir nuestras experiencias juntos y en armonía. Y son una serie de consejos y de exhortaciones e instrucciones hacia la obediencia que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? Exhortaciones que, por ejemplo, en la parte negativa de estas exhortaciones está el no juzgarnos los unos a los otros, el no mentir, no mentirnos los unos a los otros, el no ser parciales los unos con los otros, el no hablar mal los unos de los otros, el no guardar rencor los unos de los otros, el no ir a la ley los unos a los otros, ¿no? El no ser altivos los unos con los otros, el no provocar o envidiar los unos a los otros. Y esto forma parte de
de nuestra responsabilidad también como formar parte de una comunidad, ¿no? Por el contrario, en la parte positiva, pues también tenemos estas exhortaciones que ser cariñosos y amables los unos con los otros, ¿no? Amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, tener un mismo sentir y una misma mente los unos con los otros, recibir de los unos hacia los otros, ¿no? Y amonestarnos los unos a los otros, saludarnos con besos santos los unos a los otros, cuidarnos a los unos de los otros, servirnos los unos a los otros, cargar con las cargas los unos de los otros, tolerarnos los unos a los otros, tener un corazón tierno los unos hacia los otros, perdonar los unos hacia los otros, edificarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, enseñarnos nosotros los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, confesar las faltas los unos a los otros, y pueden haber muchas más cosas, ¿no? Pero esto muestra de que somos parte de una comunidad y tenemos que tener esa mentalidad de pensar en los otros y de practicar también esa responsabilidad de los unos hacia los otros, ¿no? Y estas son todas las exhortaciones y mandamientos que debemos guardar en este aspecto. Y todo eso también se debe operar de una manera también práctica mediante la obediencia a la palabra de Dios y cuando el Señor nos guía a hacer estas cosas. Y también pues tenemos una responsabilidad añadida en esto, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vemos que Dios nos ha hecho ser participantes de su naturaleza divina. Y qué maravilloso es esto, ¿no? De que Dios nos ha unido a Él, ¿no? Y somos parte de Él, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de añadir de sus promesas, de todo aquello que Dios nos quiere dar. Esto ya Él no lo va a hacer, a menos Él nos lo da, pero nosotros tenemos que también añadirlo. Y eso se consigue por medio de la fe y la obediencia a la fe, ¿no? De esperar en Él, de clamar a Él, de orar a Él, y que esas cosas que se encuentran en la Biblia, no ser pasivos sino activos en cuanto a que las necesitamos y tenemos que ir esperando en Dios para que nos las vaya dando. Entonces eso es añadir a nuestra fe todas las cosas tan maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios. Así que también siguiendo con el tema de la comunidad, pues el ministerio pastoral de la Iglesia piensa este pastor que dio este mensaje, que es realizado por todos los miembros. Esto no se trata de uno o dos profesionales, sino se trata del ministerio pastoral que es ejecutado por todos sus miembros, cada uno de acuerdo a su llamado, ¿no? Pero pensar en la cantidad de personas que en nuestras iglesias que se preocupan por los otros, incluidas las personas que trabajan con niños, con jóvenes, las que visitan a los enfermos en el hospital, en sus hogares, las personas involucradas en alcanzar a personas sin hogar y necesitadas, las que acompañan a las personas que están en soledad, a los perdidos, a los afligidos, aquellas personas que realmente oran y envían tarjetas, hacen llamadas telefónicas, se sirven los unos a los otros. Esto forma parte también de
el ministerio pastoral de la iglesia y lo están realizando la comunidad. La comunidad forma parte del ministerio pastoral de la iglesia cuando realizan todas estas cosas, que son prácticas y necesarias. Así que no vemos aquí que esto, particularmente yo no pienso que el ministerio pastoral es exclusivo de uno o dos profesionales, sino que es de todos los miembros de una iglesia. Así que ahora entramos en cuál es la responsabilidad del pastor, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Bueno, pues los pastores protegen, defienden, alimentan, aman y dan sus vidas por las ovejas, ¿no? Y como ya he dicho, yo no pienso que en el Nuevo Testamento pues toda la responsabilidad del pastorado recaiga sobre una persona, ¿no? Sino que yo veo que en el Nuevo Testamento los ancianos también dentro del liderazgo y dentro del ministerio pastoral de la iglesia, ¿no? Y por eso los ancianos en una asamblea están llamados a pastorear el rebaño. En 1 Pedro 5, versículo 1 al 4, dice: ruego a los ancianos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y en Hechos 20:28 dice: todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. O sea que aquí vemos realmente como hay una igualdad de responsabilidad en cuanto al liderazgo en el ministerio pastoral de la iglesia. Hay una igualdad y es algo plural. Los ancianos no se ve en ningún sitio en las Escrituras que sea individual, viene en plural. Siempre, y el ministerio pastoral, como yo lo concibo, es un ministerio plural y no singular. Porque, como he dicho, el ministerio de la palabra y de gobierno en el Nuevo Testamento veo que es plural. El Nuevo Testamento no habla de la posición de liderazgo de un solo hombre. No hay descripción en el Nuevo Testamento, paradójicamente, aunque se dé en muchas situaciones, y yo lo entiendo, de el pastor. No hay una descripción en el Nuevo Testamento acerca de ello. Es probable que haya alguien con un don pastoral en una iglesia, eso no se puede discutir, pero que lo que veo en las iglesias es el ministerio plural y que pueden haber ministerios con ese don de pastor. Los pastores siempre, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Estamos en este mismo tema. Y los pastores siempre deben llevar a las personas al conocimiento y a la dependencia en Dios. Y esto es súper importante. Y esto pues añado yo un poco más de lo que yo estaba diciendo sobre el Salmo 23. ¿Quién es tu pastor? En primer lugar, tu pastor es el Señor. Y los pastores que hoy en día están aquí, de los cuales el rebaño pertenece a el Señor, al pastor, que es el Señor, ellos tienen que llevar a las ovejas al conocimiento del Señor, del buen pastor, porque es ahí donde nosotros vamos a poder edificarnos, donde vamos a poder tener ese conocimiento de Dios por nosotros mismos, donde vamos a poder crecer. Y si no lo hacen así, pues las personas, pues los pastores, no sé si vendrá aquí más adelante, si viene más adelante, pues si intentan de atraer a las ovejas para ellos, depender sobre ellos y aferrarse de las ovejas, pues no lo están haciendo debidamente, no como manda la palabra de Dios. Y esto es súper importante. Yo podría ser muy crítico en cuanto a esto, pero me voy a ceñir al texto y seguir, ¿no? Los pastores deben alimentar al rebaño.
Los pastores deben proteger el rebaño. Los pastores no deben aferrarse del rebaño. Los pastores deben cuidar del rebaño. Los pastores deben andar con las ovejas individualmente. No ha sabido poner esto bien, pero lo que quiere decir es que no deben estar allá arriba, sino que deben estar ahí abajo y relacionarse con las personas de una manera individual y de una manera natural y de una manera como uno más que está entre medio de las personas, ¿no? El cuidado no debe ser de arriba hacia abajo, sino de lado a lado. Estamos caminando todos juntos y debe haber esa horizontalidad entre nosotros de relación. Los pastores deben ser abiertos y deben ser transparentes y responsables. Los pastores deben estar preparados para admitir errores, porque también se equivocan. Los pastores deben ser siervos del rebaño. Y los pastores deben ser humildes para poder serlos, ¿no? Esta es realmente la posición del pastor. Si Dios te llama a ser pastor, que sepas que no vas a estar ahí arriba. Jesús lo dijo, se lo dijo también a vosotros. Sabéis que los que son del mundo, que quieren gobernar el mundo, pues están ahí arriba, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor será vuestro siervo. Nosotros tenemos que, los pastores tienen que servir, si tienen ese llamado, que Dios les da la gracia y Dios les da el don, tienen que ser humildes, tienen que ser siervos, tienen que reconocer que pueden cometer errores, tienen que ser transparentes y tienen que ser responsables. Seguimos con cuál es la responsabilidad de un pastor. Los pastores no deben ser puestos o permitir ellos ser puestos en un pedestal. Y esto realmente hay una complicidad en cuanto a esto, porque muchas personas pues los ponen en un pedestal. Son las personas ahí, y si el pastor tiene una personalidad que le gusta ese tema, en puesto de ser un siervo humilde, que se humilla y que sirve, sino que le gusta estar en una situación de posición alta y privilegiada, pues entonces no deben permitir eso. Y hay un texto en Jeremías 5:31 donde dice: los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Y aquí vemos esa complicidad que hay, mutua, de que hay personas que les gusta estar en posiciones de privilegio y hay otras personas que le ayudan a estarlo y son cómplices, y luego pues resultan que ocurren cosas que no son buenas, ¿no? Debe haber una responsabilidad conjunta de líderes y de seguidores. Aquí debe haber una responsabilidad y un dar cuentas mutuamente los unos a los otros, ¿no? En Hechos 17:11, los de Berea, estos fueron más justos que los de Tesalónica, ya que recibieron la palabra con toda disposición y buscaron las escrituras a diario para averiguar si estas cosas eran así. La congregación tiene todo el derecho de cuando recibe un mensaje por parte del pastor, de poder analizar las escrituras y también de poder recibirlo o no recibirlo. Porque no se puede recibir todo lo que muchos líderes dan a las iglesias, porque hay hoy en día, desgraciadamente, tantas cosas que no alimentan, que no edifican, y la congregación tiene esa responsabilidad también de poder analizar, y para eso se le ha dado la unción, como he dicho antes, el Espíritu Santo, para poder discernir las cosas y recibir o no recibirlas, y está en su derecho. Como Pablo dijo, cuando os reunís, hermanos, examinarlo todo. Y la congregación tiene ese derecho. Si un liderazgo funciona, y esto no lo está diciendo aquí el seminario, pero si un liderazgo funciona de una manera autoritativa, pues entonces sus visiones, sus agendas, sus creencias las van a imponer, y si la iglesia no las reciba, pues posiblemente que se parta y haya divisiones. Y eso ya, pues aquí lo hemos vivido. Así que un pastor
entramos en lo que un pastor no debe hacer. Y un pastor no debe poseer ni controlar el rebaño, ¿no? Los apóstoles tenían una regla, y eso viene en 2 Corintios 1:24, y que donde dice que nosotros no tenemos dominio sobre vuestra fe. Si habían personas en la posición más alta, eran los apóstoles, sin embargo ellos no imponían, no decretaban, no tenían una autoridad intransigente. Ellos daban la palabra, ellos daban el consejo, y la iglesia tenía la responsabilidad de recibirlos o no. Muchas veces ni siquiera los recibieron la iglesia, pero no eran legisladores, eran personas espirituales que traían la palabra de Dios, y a la iglesia le tocaba el poder discernirla y recibirla, pero no la imponían. Y eso es no tener dominio sobre la fe. Si tú quieres tener dominio sobre la fe, pues no hagas esto, imponlo de una manera legislativa, con autoritarismo, con todo lo que tú quieras. Pero esto es tener dominio sobre la fe. Así que los pastores no deben manipular al rebaño con estas cosas. Los pastores no deben atraer a las personas hacia sí mismos. Hay personalidades que les gusta eso y acaparan. Y algunas personas he oído decir, no, es que son mis hijos. Son hijos de Dios, son ovejas del Señor, no son de los pastores. No, eso donde está escrito, por favor, que he oído yo de esas cosas. Es que no deben atraer a las personas hacia sí mismos, ni deben acapararlas. Lo que deben es llevarlas al Señor, para que crezcan, para que puedan crecer. Porque si dependen de un ministerio, van a crecer, pero más bien poco. Algunas veces las personas necesitan relacionarse estrechamente con una figura pastoral. Eso diciendo lo que he dicho, no quiere decir que hay personas que lógicamente cuando se convierten, pues tienen una necesidad, y el ministerio, pues Dios no se manifestó en la persona de Cristo, y también pues el ministerio viene en forma corporal por medio de pastores, de ancianos, de liderazgo, que están ahí para relacionarse de una manera corporal, de una manera tangible con las personas. Y hay momentos en la vida de los recién convertidos que esto realmente es necesario. Yo no estoy discutiendo eso, pero estoy diciendo que no debe haber ese acaparamiento y esa dependencia y esa manipulación siempre, sino que hay que, con el tiempo, dejarlos marchar, como los padres dejan ir a sus hijos que se vayan de casa. Tienes que dejarlos marchar para que ellos puedan encontrar en Dios, en la relación con Dios y en esa relación que tienen con Él, pues el crecimiento y la dependencia. Así que los pastores tampoco deben pensar que pueden arreglarlo todo, ¿no? Y esto le ocurrió a este pastor que pensaba, cuando era joven, pastor, que podía hacerlo, ¿no? Estaba entusiasmado, que tenía esa fe, esa confianza de que la bondad de Dios, en el poder de Dios, en la provisión de Dios, que podría dar solución, pero pronto se encontró con que eso no siempre pasa así, ¿no? Y hay que ser realistas, ¿no? De que los pastores no deben pensar que pueden arreglarlo todo, tienen que esperar en Dios como todos los demás, y hay situaciones que hay que esperar en Dios y esperar que Dios pueda solucionar y traer la respuesta, la provisión o la solución a ciertos problemas. No son supermanes los pastores, ¿no? Y no deben pensar que pueden arreglarlo todo. Hay algunos consejos prácticos también hacia los pastores, y decirles que los pastores no deben estar solos ni aislados. Los pastores, pues, forman parte de un equipo pastoral, tienen que estar muy bien unidos a ese equipo pastoral, a ese grupo de ancianos, y no aislarse, y no estar solos, sino siempre estar entre ellos. Tampoco deben ser personas inmaduras y sin experiencia, ¿no? Y aquí, pues, vemos que también, pues, el contraste que hay,
la palabra de Dios dice no un novicio, no una persona joven, inexperta, que no conozca las Escrituras. Y esto lo digo yo también, que añado yo de que en la Biblia en los ministerios, los dones desarrollados, ¿no? Los dones que vemos en Efesios 4, que habla acerca de maestros y pastores, van unidos. Están evangelistas, profetas, apóstoles, están separados, pero cuando llega a maestros y pastores, están los dos unidos. Y es que yo pienso, y esto lo pienso yo personalmente, que un pastor debe ser un maestro y debe tener un ministerio de palabra, porque ¿cómo ha de alimentar a la grey? Y principalmente ese es su ministerio, y por eso si está dentro de esa categoría de dones, son no solamente para una iglesia local, sino para todo el cuerpo de Cristo, deben ser de bendición por medio de ese ministerio que tienen. Y por esa razón aquí el ser inmaduros o ser jóvenes hay en contraste con los ancianos. Por eso están los ancianos en la iglesia, que aunque a veces pues pueden haber pastores que sean jóvenes pero sean más maduros que espiritualmente, que algunas personas ancianas naturalmente y ser muy inmaduros espiritualmente, pero este es realmente la idea, ¿no? De que el ser anciano, el ser maduro espiritualmente, eso es lo que es en contraste con ser inmaduros. Se requieren personas maduras y experimentadas en vez de ser inmaduros y no tener experiencia alguna. Y pues tienen que tener estructuras en su congregación de rendición de cuentas, porque si no hay esas estructuras, pues también puede haber muchos problemas en las iglesias de este tipo. Y dentro de los consejos prácticos, pues también está el pastor debe empatizar, tiene que tener esa capacidad de percibir y de sentir lo que la otra persona está experimentando, ¿no? Porque, y este ministerio es un ministerio, como he dicho antes, de amor, ¿no? De servicio, de amar a las personas, ¿no? Y por esa razón, pues la empatía es algo esencial, que en el amor, pues Dios te lleva a realmente empatizar con la persona, darte cuenta de su situación, ponerte en su lugar y poder ministrarla. Así que hay una gran necesidad de abundar en ese amor, un amor sacrificado, un amor constante y un amor fiel para que puedan ministrar y empatizar con las personas. Por eso hay que siempre, pues, en ese amor, pues, hacia la gente, siempre te llevará a estar disponible, a ser consistente, a mantener la confidencialidad. Ese amor te llevará a realmente a mantener eso, a ser imparcial, a ser paciente, a tener en cuenta también otro asunto que es el protegernos, el protegerse a sí mismo. El pastor debe protegerse a sí mismo cuando pues tiene que ministrar o tiene que aconsejar a personas, pues, por ejemplo, de otro sexo o situaciones con niños. Debe realmente emplear personas que puedan acompañarle, ser testigos, pueden involucrarse en la conversación, y si son, como he dicho, con niños, con jóvenes, personas experimentadas, que puedan ayudarle también en ese tema. El pastor debe hallar el lugar y el tiempo apropiado, ¿no? Para poder aconsejar de una manera eficaz. No vale en cualquier sitio, no siempre viene bien en la casa del pastor o en la iglesia. A veces pues es necesario tener un tiempo específico y un lugar adecuado para ser más eficaz. Y también pues a considerar
también las reacciones hacia las personas. Pues, por ejemplo, cuando estás ministrando y cuando estás cansado, pues cuando es tarde, pues mira que no te puedas enojar y no te puedas enfadar y ni puedas tener un mal talante con la persona, ¿no? Y esto es el final de esta presentación acerca de quién es el pastor y asumiendo responsabilidad en la iglesia. Espero que te haya sido de edificación y de bendición, como lo ha sido para mí. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.